Pues seguimos en esa serie de Enséñanos a orar. Para aquellos que quizás no lo sabéis, estamos analizando esa oración llamada, conocida como el Padre Nuestro. Esa oración que Jesús dejó como modelo cuando sus discípulos le pidieron, Jesús, enséñanos, ¿no?, cómo tenemos que orar. Y él lo dijo bien claro: oraréis así, ¿verdad? Y nos dio esa pauta. Así que estuvimos analizando que estábamos en el punto en el que decíamos: santificado sea tu nombre. Y ahí nos detuvimos a reflexionar en el nombre de nuestro Dios, ¿verdad? Recordar que lo que hicimos fue decir de que los beneficios que Jesucristo ha ganado en esa cruz están completamente relacionados con los nombres compuestos, por cierto, con los que Dios se ha revelado en el Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces hicimos una unión, una fusión, vamos a decir, de todos aquellos beneficios que nuestro Señor Jesús ha ganado en la cruz. No sé si igual nuestra hermana nos quiere decir. Sí, veíamos en su momento primero los nombres compuestos de Dios, como Yahweh, algunos dicen Jehová, yo creo que es más correcto Yahweh, y nombre que le acompañaba, y los beneficios que Jesús ganó para nosotros en esa cruz. Y entonces fuimos viendo que el primer beneficio era la promesa del perdón de nuestros pecados, así también como la liberación de ese dominio del pecado, ¿verdad? Que son dos cosas distintas. Podía ser que nos hubiera perdonado los pecados, pero de ahí en adelante, ahora ya no pecáis vosotros, pero no. El Señor nos liberó también del dominio, ¿sí?, de ese pecado, y lo relacionábamos con dos nombres que eran Yahweh, nuestra justicia, y el Señor que santifica, ¿sí? La segunda promesa que vimos era la promesa de la plenitud del Espíritu Santo, la presencia de Dios en nosotros. Eso es otro increíble privilegio que Jesús ganó para nosotros en la cruz. Y lo relacionamos y meditamos sobre dos nombres: Yahweh Samá, que es el Señor está aquí, y Yahweh Shalom, el Señor es nuestra paz, es la paz, ¿verdad? Y la vez pasada vimos esa tercera promesa, que era una promesa de salud y sanidad, y ahí reflexionamos en el nombre de Yahweh Rafa, que es el Dios sanador, el Dios que sana. Hoy entramos en una cuarta promesa, la promesa de poner fin a la maldición de la ley sobre nuestro fracaso e incapacidad. ¿Sí? El Señor nos va a hablar, y el nombre que vamos a relacionar con esta promesa de que Dios en su poder, Jesús en su cruz, ganó el poder de que nosotros rompiésemos toda maldición de la ley sobre nuestras vidas. Quedó rota en esa cruz, ¿sí? Y le damos, y vamos a reflexionar, o más bien mencionar ese nombre Yahweh Jireh, que significa el Señor provee, el Señor es el proveedor, ¿vale? Espera, no sé si me he puesto a grabar, pues se me ha apagado también esto. Así que entramos en esa cuarta promesa, vuelvo a decirlo, promesa de poner fin a la maldición de la ley sobre nuestro fracaso e incapacidad. La palabra nos enseña en Deuteronomio 26, no lo vamos a leer, os lo digo yo, en Deuteronomio 27, 26 y Gálatas 3, 10, que se repite el mismo versículo, la ley dice,
la palabra dice, maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Quiero que lo escuches, de lo que nos avisa la palabra, ¿vale? Maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Esto quiere decir que el incumplimiento de las leyes de Dios, que el incumplimiento que la ley que Dios dio a través de Moisés trae maldición sobre nuestra vida, ¿vale? Maldito es aquel que no practica fielmente lo que está escrito en la ley. Pablo dijo en su carta a los Romanos 3:23, que dijo, pues todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, privados de la gloria de Dios, separados de la gloria de Dios. Nuestros pecados nos condenan al fracaso. Una maldición es un fracaso. Todo pecado nos aleja, nos condena a la separación, a no poder recibir esa gloria de Dios, que es la bendición de Dios, la presencia de Dios. ¿Sí? Y eso implica fracaso. Eso implica fracaso. La decisión de Adán y Eva, ¿verdad? Porque todo esto remonta al comienzo de la creación. La decisión de Adán y Eva de desobedecer a Dios, que eso motivó la caída de nuestros primeros padres, tuvo consecuencias de muy largo alcance, consecuencias muy graves, increíblemente graves. Yo creo que ellos no eran conscientes, ¿verdad?, de la gravedad que traía esta maldición, ¿no? No pudieron entender esa gravedad que iba a suponer la rebelión. Fue rebelión contra... ¿Cuántos mandamientos, hermanos, se les había dado? Uno. Un solo mandamiento, que decía: no comerás del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Un mandamiento. Terrible maldición la que cayó sobre Adán y Eva, sobre toda su descendencia. Por su acto de desobediencia, el pecado y todas sus temibles consecuencias entraron en el mundo. La imagen de Dios, que había sido perfecta, puesta en esos seres, con el amor de Dios, ¿verdad?, quedó completamente distorsionada, manchada, y los seres humanos quedaron, dice la palabra, separados de su Creador. Toda la humanidad quedó bajo sentencia de muerte, bajo sentencia de muerte. Por medio de Moisés, posteriormente, Dios, ¿qué hizo? Dio una ley, su ley, a la humanidad. En esa ley Él dejaba claras las pautas de justicia aceptables para Dios. Es decir, Dios reveló su forma de pensar, Dios reveló las normas que Él sabía que tenía para nosotros, las dejó escritas de forma que nos dijo cómo debíamos de vivir ahora nosotros. Esa ley es el modelo de nuestra conducta. No es algo pasado, no es algo que ya no sirve, sino está escrito la forma en la que nosotros debemos de vivir, de conducirnos. La ley no es una relación de limitaciones de Dios para controlar nuestra vida. La ley no es esa lista, digamos, de cosas que nos angustian porque Dios no quiere que tú te diviertas, porque Dios no quiere que tú disfrutes. ¡No! Todo lo contrario. Eso es lo que dice el enemigo a nuestro corazón. No le hagas caso, te quiere angustiar la vida.
Sin embargo, la ley es todo lo contrario, es todas aquellas pautas de cómo nosotros debemos de vivir. ¿Para qué? Para poder recibir la bendición de Dios. Para que nosotros estemos bajo la protección de Dios. Porque el Señor dice, cumple esto y te irá bien. ¿No? Incluso a aquellos que no conocen personalmente, que no tienen una relación personal con Dios. Los bendice si ellos cumplen la ley, si ellos caminan con respecto a lo que nos enseña la palabra. El problema de la ley es que por sí misma, esa revelación de la ley no nos dio la capacidad de cumplirla. ¿Sí? En la ley no hay poder para que nosotros podamos cumplirla. Es una lista de verdades que nosotros tenemos que cumplir. Sin embargo, en ella simplemente nos deja claro la forma de pensar de Dios, lo que nos puede traer bendición. Pero por ella misma, por esa revelación, nosotros no nos da la capacidad de obedecerla. Una persona puede conocer los mandamientos de Dios y no cumplirlos. ¿Es verdad o no es verdad? Y no cumplirlos, ¿no? Puede conocer, puedes saber muchas cosas, la ley de Dios escrita tal cual como fue, y sin embargo no poder cumplirlos. Es más, muchas veces nos pasa eso, ¿verdad? Que conocemos cuáles son las pautas, que sabemos cómo tenemos que funcionar, cómo tenemos que actuar, y sin embargo, ¿qué hacemos muchas veces? No lo cumplimos. No lo cumplimos. Porque la ley en sí misma no tiene esa capacidad, ¿no? ¿Qué ocurre? Que muchas veces conocer la ley y no cumplirla, ¿sabéis lo que nos trae muchas veces? Más condenación. Porque conocemos y no hacemos. Porque conocemos y no hacemos. Así que, como resultado de la ley, lo que nos enseña en Romanos es que el pecado quedó en evidencia. ¿Sí? Ahora ya sabemos lo que está bien y lo que está mal. ¿Sí? Ha quedado revelado. Pero el hombre quedó bajo la maldición por ese incumplimiento. La humanidad entera estaba condenada a una vida de fracaso y de desesperanza. El pecado del hombre abrió la puerta a maldiciones que llegaron a sus vidas. Mirad, hermanos, una maldición siempre tiene un origen. Siempre tiene un origen. Siempre hay una causa que llegue a nuestras vidas. Y ese origen es el pecado. Es el pecado. Es el pecado. Toda maldición que nosotros experimentemos viene de un inicio, ¿sí? Y bien podría ser de algo que tú mismo estés practicando y has abierto la puerta a tu vida, ¿sí? Esa imagen en la que nosotros decimos que abrimos la puerta, es como decir al enemigo, tome usted la autoridad sobre mi vida, ¿vale? O la otra posibilidad es que la haya cometido un antepasado nuestro, ¿sí? Que ellos abriesen la puerta en su pecado, y eso es lo que nos enseña la palabra, que nosotros en la autoridad que tenemos abrimos la puerta, pero permitimos a ese pecado que comience a pasar de generación en generación. Está revelado. Es lo que dice la palabra, ¿verdad? Dice hasta la tercera y cuarta generación. Pero ¿qué ocurre? Que si ese también practica, otra vez es tercera, cuarta generación, y eso se multiplica. Esa maldición va corriendo de generación en generación. Establecemos maldición, establecemos espíritus que vuelven, o sea, que hacen su hogar en nuestra casa, en nuestra descendencia. No solo en nuestro cuerpo, sino en todo lo que es nuestra descendencia. ¿Les habéis dicho a los chicos esos que bajen? ¿Sí? Sí. Pues sí, por favor, les volvéis a decir. ¿Sí?
Vamos a leer Gálatas, Gálatas 3. Abrimos la palabra en Gálatas 3. Gálatas 3, versículos 13 y 14. La desobediencia trae una maldición también, ¿eh? La rebeldía contra las autoridades trae maldición. Gálatas 3, 13 y 14. Cristo, y esto de verdad que es una revelación poderosa, Cristo nos rescató de la maldición de la ley. Y esto es la buena noticia para nosotros hoy. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Vuelvo a decirlo, lo quiero declarar nuevamente. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Pues escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Y sigue diciendo la palabra. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones. Así sucedió, es decir, Jesucristo llevó esa maldición de la ley y nos liberó de ella para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Dice la Escritura y afirma con poder que Cristo nos rescató de la maldición de la ley. Jesucristo, el Hijo de Dios, el único ser humano perfecto en esta tierra, se ofreció voluntariamente para morir en la cruz, que es el símbolo de la maldición, y cargar la pena de muerte que pesaba sobre nosotros. Con ese acto de justicia, no solo nos libró de la eterna maldición de estar separados de Dios, sí, no solo nos libró de estar eternamente separados de Dios. ¿Cómo se llama ese lugar de aquellos en los que van a permanecer eternamente separados de Dios? El infierno. No solo nos libró de esa maldición que está proclamada en las Escrituras de estar eternamente separados de Dios, la muerte eterna, sino que además nos dio la autoridad para romper todo tipo de maldición que hubiera caído en nuestras vidas por los pecados cometidos. Tenemos el poder, todos aquellos que estamos en Cristo Jesús, tenemos el poder de romper esas maldiciones que están en nuestra vida o en la vida que han llegado a nuestra vida a través de nuestros antepasados. Eso es lo que está diciendo las Escrituras. Jesús rompió, Jesús cumplió, Jesús se hizo maldición para que tú y yo no tengamos que estar sometidos a esas maldiciones. Si son de tus antepasados, de mis antepasados, esas maldiciones pueden ser rotas en el nombre de Cristo Jesús. Y sabemos que por el poder de su nombre quedan rotas. Lo he visto con mis ojos. Quedan rotas. Si es por tu pecado, ¿qué tienes que hacer? Arrepentirte. Corta ya, arrepiente, confiesa, rompe. Después.
Porque cuando no nos arrepentimos, porque cuando no confesamos, hermanos, no hay forma de romper esa maldición. El enemigo, cuando tú le dices que se vaya, ¿sabes qué hace? Tararí, que te vi. Y te dice, aquí me quedo y aquí no me muevo. No me muevo. ¿Por qué? Porque esa persona misma le ha dado la autoridad. Porque está ahí, porque tiene autoridad. ¿Me explico? No está ilegalmente. Nosotros podemos echar al enemigo de nuestras vidas cuando ese enemigo está ilegalmente en nosotros. Pero si nosotros le hemos abierto la puerta y le hemos dicho adelante a través de nuestro pecado, Él tiene toda la autoridad. ¿Vale? Así que si es por nuestro pecado, pediremos perdón antes de poder romper todo eso. Además de esto, Jesucristo, como cumplió todos los requisitos de la ley, como Jesús cumplió todos los requisitos de la ley, Él nos entregó esa justicia ganada por Él para vestirnos con ella y así quedar libres de esa condenación. Pero además, transformó nuestros corazones desde el interior. Mirad, hermanos, y aquellos que todavía no le conocéis, Jesús, en ese sacrificio de la cruz, Él estableció un nuevo pacto para todos aquellos que quieran tener una relación con Él. En ese pacto, Dios se comprometía a que a todos aquellos que confíen en su sacrificio como el medio de su salvación, tocar y transformar sus corazones desde dentro. Él se comprometía a arrancar nuestros corazones de piedra y poner un corazón de carne, sensible a las cosas de Dios, a su voz. Él se comprometía a poner sus leyes en nuestras mentes, en nuestros corazones. Él nos transforma de dentro hacia afuera. Ahí está el poder. Ahí tenemos el poder para poder obedecer. ¿Me explico? La ley en sí, por conocimiento, no nos da la posibilidad, no tiene poder en sí misma para que nosotros obedezcamos. Pero el pacto que hizo Jesucristo sí lo tiene. El pacto que hizo Jesucristo sí lo tiene. El Señor nos ha dicho, cree en mí, yo voy a hacer de ti una nueva criatura. Esa nueva criatura es la que tiene todo el poder para obedecer la ley. Esa es la que tiene el poder para establecer y para obedecer a esa ley, ¿no? Esa justicia cumplida por Jesús y entregada a nosotros mediante la fe, esa conversión, también, como decía el versículo 14, nos ofrece, dice, disfrutar de todas las bendiciones prometidas a Abraham. Dice, así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a todas las naciones. El Señor te está ofreciendo, por medio de esa fe, de poder disfrutar también de las riquezas de Dios que pertenecen al pueblo del pacto. Riquezas que suplen cualquier necesidad que podamos llevar y tener sobre esta tierra. Las bendiciones de Abraham nos pertenecen, porque Jesucristo en esa maldición, ¿sí? O sea, murió y pagó ya por esa maldición. Esas bendiciones prometidas a Abraham están en esencia recogidas en la ley, en Deuteronomio 28. Yo quiero, quizás abrimos el libro, no me voy a parar a leer todo eso porque es largo, pero sí te voy a animar a que en tu casa reflexiones en Deuteronomio 28. En Deuteronomio 28 y Deuteronomio 28.
Ahí están recogidas todas esas bendiciones hechas a Abraham. Pero el Señor nos pone una condición. Él ha ganado toda autoridad para nosotros. Pero hay algo que nosotros ahora tenemos que hacer. Eso sí se entiende. ¿Sí? El Señor ha traído a nosotros y a todo su pueblo una bendición que nos la ofrece y nos pone delante. ¿Vale? Pero nosotros tenemos que cumplir con su voz, con lo que el Señor nos está diciendo. Dice 28, el versículo 1. Si realmente escuchas al Señor tu voz, tu Dios, y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Aquí vemos los requisitos para recibir las bendiciones. ¿Cuáles son? Cumplir los mandamientos. Escuchar y cumplir los mandamientos. Si escuchas la voz al Señor tu Dios y cumples fielmente estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor te pondrá por encima de todas esas naciones, ¿no? Escucharemos a Dios a través de una comunión íntima con Él. No es religión, no es religión. Escuchar la voz de Dios no es religión. Él habla de espíritu a espíritu, es algo espiritual. Se trata de una voz que penetra en las profundidades de nuestro ser. Es una voz que nos afecta, que nos cambia, que nos conmueve, que nos guía, ¿verdad? Esa es la voz de Dios, es algo real, es algo que penetra y que mueve nuestros corazones, ¿no? Pero también necesitamos obedecer, no solo escuchamos, sino obedecemos esa voz, ¿verdad? Una lista de las bendiciones, yo sé que todo esto lo comenté, pero vuelvo a mencionarlo ahora que estamos tratando esas bendiciones, son planteadas. Voy a hacer un resumen, aunque hay muchos versículos aquí, ¿no?, que lo dicen. La primera bendición que Dios trae a la obediencia es la exaltación. Dice, te pondrá por encima de las naciones, ¿no? Es una exaltación. La segunda bendición, la veíamos, la última predicación que yo tuve, es la bendición de la salud. ¿Sí? El Señor bendice con salud. Vemos también que dentro de esas bendiciones está la reproductividad. Bendito el fruto de tu vientre, benditas las cosechas, ¿sí? Es una reproductividad, es algo que se multiplica. El Señor promete la multiplicación y abarca aspectos de toda la vida. Habla de la familia, ¿verdad? Cómo bendecirá tu vientre, y eso significa que ahí va a haber procreación. Habla de tu ganado, de tus cosechas. Al final está hablando de tu negocio, va a bendecir tu negocio, ¿no? Que el ejercicio de esos talentos creativos te va a bendecir en las cosas que hagas. ¿Te ha dado talentos? El Señor te quiere bendecir en ellos. El Señor quiere que tú desarrolles todo aquello que tú tienes capacidad de hacer. No te lo ha dado porque sí y ahora quedan descalificados. Porque os digo que detrás de muchas maldiciones nos hacen que no podamos desarrollar muchas de las cosas que Dios nos ha otorgado, nos ha regalado, ¿no? Nada más nacer, veníamos con regalos ya, con dones, ¿verdad? Con esas capacidades que el Señor nos ha dado, ¿no?, que se ve desde pequeños. Y dentro de esas bendiciones está el hecho de que podamos desarrollar todos estos talentos, ¿no? Dentro de esa bendición nos habla también de la prosperidad. Y lo quiero decir, y vosotros sabéis, ¿no?, en esa justa medida, ¿no? No estoy hablando de ambición, porque eso es pecado.
¿verdad? Sin embargo, el Señor, si leemos las bendiciones, Él nos habla de que bendita será tu canasta y tu mesa de amasar, que bendecirá tus graneros y todo el trabajo de tus manos, en el versículo 8, ¿no? Incluso el versículo 11 nos dice que te concederá abundancia de bienes. ¿Sí? Está la prosperidad. ¿Para qué? ¿Para qué? Bendecir a otros. Para bendecir a otros. Para bendecir a otros. Para que tú puedas vivir disfrutando, bendiciendo también a otros. Así nos enseña nuestro Señor Jesús, ¿no? Otra de las bendiciones nos habla de la victoria. El Señor te concederá victoria sobre tus enemigos, en el versículo 7, ¿verdad? Y favor de Dios, el favor de Dios, el favor de Dios. Fijaros, dice el versículo 12, prestará a otras naciones y no tomará prestado de ellas. El Señor te pondrá por cabeza y no por cola, dice el versículo 13, ¿no? Y en contraste con todas estas bendiciones, esto todo es lo que el Señor está queriendo entregarnos. Moisés describe también después las maldiciones que vienen a nuestra vida fruto de no obedecer al Señor, tal cual lo dice el versículo 15, ¿no? Pero debes de saber que si no obedeces al Señor tu Dios, ni cumples fielmente todos sus mandamientos y preceptos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Y se abre una lista de maldiciones que el Señor establece a la desobediencia terrible, 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 ¿sí? Entonces quiero pedir en este momento que cerremos nuestros ojos. Señor y Dios, Señor, tú eres un Dios de revelación. Tú eres un Dios, Señor, que nos dices en tu palabra que quieres entregarnos esas bendiciones que diste a Abraham, las quieres extender a tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús, te vamos a pedir, Señor, a través de tu Santo Espíritu, revelación a cada corazón. Te ruego en el nombre de Jesús, amado Espíritu Santo, que permitas en este tiempo, Señor, que cada uno, Señor, pueda ver delante de sus ojos esas maldiciones, Señor, que están atando sus vidas. Esas maldiciones, Señor, que están impidiendo toda la bendición que tú quieres traer a las vidas de las personas aquí presentes. En el nombre de Cristo Jesús, clamamos, amado Espíritu Santo, por revelación, por revelación. Y fuera de aquí toda incredulidad en el nombre de Jesús. Fuera de aquí toda duda en el nombre de Jesús. Fuera de aquí todo espíritu de sueño en el nombre de Jesús. Nuestras mentes quedan abiertas a ti. Gracias. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Voy a ir mencionando también esa lista de maldiciones. Quiero que tu mente esté, si tú quieres verlo, claro, eso, que tu mente esté dispuesta en el Señor, incluso si quieres cerrar los ojos en todo este tiempo y centrarte, para que el Señor te hable, si hay algo, quizás de tus ancestros, algo que pueda estar sujetando tu vida. Yo quiero que tú escuches. Voy a dar una lista, ¿vale? Nada más, no voy a mencionar todos los versículos porque es terrible lo que hay ahí, pero algo que el Señor traiga a tu mente y diga, aquí está, esto es lo que está pasando, aquí está, esto es por lo que no progreso, ¿vale? Aquí hay algo, ¿sí? Y hay mucha lucha espiritual, y estoy sintiendo aquí una presión de...
Entonces significa que el Señor quiere obrar en todos nosotros, ¿sí? En el nombre de Jesús, estas mentes quedan dispuestas, ¿vale? Y que el Señor revele, Señor, nosotros sabemos que tú eres más poderoso, que tú eres más poderoso. La primera de las cosas que puede ser maldición en nuestra vida por la desobediencia es la humillación. El versículo 25 dice que todos los reinos de la tierra te humillarán, que serás motivo de burla, de horror, de ridículo delante de las naciones. Yo no sé cómo es tu vida, si quizás sientes que normalmente eres un objeto de burla, que siempre ha habido gente a tu alrededor que te ha burlado, quizás en el colegio, tu familia, que ha sido objeto quizás de burla de tus hermanos, de tus familiares, entre tus amigos, entre tus compañeros de trabajo quizás. Si te sientes así, ¿no? Que siempre eres avergonzado, allí donde vas, ahí hay algo, ¿vale? Es una maldición de desobediencia, ¿sí? Otra de las maldiciones que habla la palabra, habla de aridez y esterilidad. Malditos, dice, serán el fruto de tu vientre, tus cosechas, tus terneros, etcétera, etcétera. Que en lugar de lluvia el Señor enviará, dice, polvo a tus campos, arena, ¿sí? Dentro de esta maldición del fruto del vientre muchas veces hay problemas de concebir, tendencia a abortar, a veces la menstruación irregular, cuando hay muchas irregularidades en tu menstruación, muchas veces puede estar generado todo esto por maldiciones. Quizás la falta, de repente te desaparece esa menstruación, o esos dolores que debilitan, incluso la frigidez, quistes, tumores, defectos en los órganos reproductivos, pueden estar relacionados con alguna maldición, algún tipo de maldición. Todo aquello que es que no hay bendición, ¿no? O sea, multiplicación, ¿vale? En las cosas que tú hagas. Otra maldición es la enfermedad física. En el versículo 21 nos habla de mortandad, de epidemias, nos menciona, bueno, Valera creo que traduce tisis y tuberculosis, nos habla de fiebres malignas, de inflamaciones, de tumores, de úlceras, sarna, todos esos picores, todas esas alergias. Lo he visto con mis ojos, que hay cosas espirituales allí. La ceguera incluso, habla de ceguera. Problemas, menciona en las rodillas y en las piernas, en el versículo 35. Llagas malignas incurables. Habla de pestes, de enfermedades, ¿verdad?, que no se curan, que irán de generación en generación, como establecidas ahí, ¿no? Yo sé que toda maldición viene a través del pecado, pero si quizás quiero que pienses en tu familia, si hay enfermedades que van y se repiten, y se repiten, y se repiten, y se repiten, hay una maldición. Hay una maldición. Hay una maldición. Que en el nombre de Jesús se pueda romper. La enfermedad mental. La enfermedad mental. El versículo 28 nos habla de locura, nos habla de delirio, de confusión mental, de turbación en el espíritu. Habla, en el versículo 34, habla de visiones que enloquecen, un corazón angustiado, corazón sin descanso, sin paz, ansiedad, por ejemplo, crisis de ansiedad, desesperación,
desesperanza, depresión, nos habla el versículo 65, de todo esto, que es como consecuencia de maldición, y a veces incluso que pasan, ¿verdad?, de generación en generación. El versículo 66 y 67 nos habla de temores. Si hay temores que te controlan, hay cosas que tú no sabes por qué, pero no puedes controlar. El terror habla de inseguridad, incluso de paranoia. Pueden ser maldiciones que están sujetando la vida, que incluso podría acabar en muerte, ¿verdad? En suicidios, en suicidios. Quizás hay suicidio en tus familias, sí, puede ser maldición. De morir jóvenes, ¿verdad? De morir jóvenes, es una maldición. Otro tipo de maldición es la desintegración de la familia. El versículo 19 dice: maldito serás en el hogar. Más adelante nos dice otros versículos: estarás comprometido para casarte, pero otro tomará tu prometida, la violará, dice. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otras naciones, como que quedarán en manos del enemigo. Esto puede ser una maldición. ¿Sí? Cuando vemos que nunca conseguimos esa relación entre hijos, hijos-padres, ¿verdad? Que no se acomoda nunca la casa, que siempre hay problemas, que siempre hay rebeldía, puede haber una maldición aquí, ¿no? Incluso los problemas matrimoniales, ¿no? Personas dicen, ¿no?, que no consiguen nunca estabilizar con un esposo, ¿no? Que creen que acaban en un divorcio y cambian de persona, pero siempre esa relación o no termina nunca de consumarse, ¿no? Acaba en fracaso, ¿no? Personas que tienen como ese novio en el que están esperando y desaparecen en el último momento. Y otra vez están volviendo a pensar en otra persona y desaparecen en el último momento. Eso puede ser una maldición, una maldición, una maldición. Pobreza. La pobreza, hay muchos versículos que están haciendo referencia a la pobreza, ¿no? Dice que habrá necesidad de muchas cosas. Una pobreza incluso habla de absoluta, ¿verdad? Podría ser estar hablando, ¿verdad?, de situaciones familiares en las que nunca salen, nunca prosperan. Esa familia que se esfuerza, hay familias que incluso trabajan, que tienen buenos ingresos y nunca prosperan. Y siempre se ven o en la ruina, o esas personas que comienzan negocios, ¿verdad? Y parece que se están colocando las cosas y otra vez cae en fracaso, y otra vez cae en fracaso, y vuelve la pobreza, y vuelve a ocurrir que todo se ha ido, ¿no? Siempre hay escasez. Familias que incluso pueden tener una esclavitud económica, ¿no? Que no llegan nunca a fin de mes, que están siempre en escasez, que no sé, trabajamos, no sé, y nada, y no hay forma de ver una estabilidad, no hay forma de ver una bendición. Eso puede ser una consecuencia de la maldición. El versículo 25 nos habla también de derrota, de no poder hacer frente a nuestros enemigos, de no ser capaces de hacer frente a nuestros enemigos, ¿no? Quizás, se me ocurre aquí, podría implicar un temor continuo, ¿no?, a los demás, ¿no?, como que los demás están, ¿verdad?, dominándonos. Otra maldición es la opresión, que están reflejadas en el versículo 29, 33. Día tras día, dice, serás oprimido. Te robarán y no habrá quien te socorra. O sea, es como que somos, ¿verdad?, abusados, como que siempre no terminan de colocarse bien las cosas, ¿no? O sea, nos hacen daño y como que no podemos defendernos, ¿no? Vivimos bajo la opresión, ¿no? Otra maldición es el fracaso. El Señor enviará contra ti maldición, confusión y fracaso, dice, en toda la obra de tus manos. Quieres hacer cosas, pero nunca ves el fruto de ellas, no prosperan, ¿no? Empiezas a estudiar, lo dejas. Empiezas una actividad que quieres aprender, lo dejas.
por una cosa por otra, cae, y siempre estás queriendo y no pudiendo, sabiendo que igual tienes capacidades y todo viene siempre y se frustra. Fracaso, fracaso. Negocios que comienzas, que tienes visión, fracasan. No sabes por qué, es como que todo se escapa de tus manos. Fracaso. Y por último, ese desfavor de Dios que habla el versículo 63, quizás ya cuando el Señor ya vuelve sus ojos en contra, uno se siente abandonado del favor del Señor. Confío que el Señor te haya hablado, si quizás hay algo que hayas detectado, algo está pasando aquí. Fijaros, Moisés incluye en esta lista, en el versículo 13, cuando habla de las bendiciones, hay dos imágenes gráficas, algo que es muy claro, para poder considerar en tu vida. Dice Moisés, el Señor te pondrá por cabeza y no por cola. Estarás por encima y no debajo, Otra versión dice, y nunca en el fondo. La cabeza es la que toma las decisiones. Y la cola es aquella que solo sirve para que dejarla arrastrar. Se lleva, a donde vaya, a donde decida la cabeza, De cada uno de nosotros depende qué papel estamos desempeñando. ¿Estamos como cabeza controlando cada situación? ¿Tomando las decisiones apropiadas? ¿Viendo que se realizan con éxito? ¿O estamos desempeñando un papel de cola? Arrastrados por fuerzas y circunstancias que no comprendemos, que no podemos dominar. ¿Estamos siendo sometidos por las circunstancias o estamos por encima de ellas? ¿Nos dejamos arrastrar por todas las cosas que pasan a nuestro alrededor? No puedo, no controlo, y esas circunstancias nos controlan. ¿O somos nosotros los que estamos por encima de ellas? La respuesta que tú mismo des te ayudarán a ver cuántas bendiciones de Dios estás disfrutando. ¿Cuántas bendiciones de Dios estás disfrutando? Lo que el Señor te diga, si eres cabeza o estás siendo cola, ¿verdad? Pero quiero terminar con esta verdad, Y es que en Jesús hemos visto que toda maldición de nuestro fracaso e insuficiencia, Él la puede llevar a éxito y a bendición. Nuestro Señor Jesús se revela como nuestro Yahweh Jireh, nuestro Dios que ve, nuestro Dios proveedor. Dios, nuestro Padre, ve nuestras necesidades de antemano y provee para su satisfacción. Su nombre, Yahweh Jireh, es la revelación que Dios hace a tu vida y a mi vida de la disposición de Dios, de su capacidad para saber satisfacer nuestras necesidades y quitar todas esas maldiciones de en medio. Nuestro Dios está diciendo que Él se revela ante ti como ese Dios que te quiere bendecir. No es deseo, no es placer de Dios la maldición. La maldición es el obrar del enemigo que se suelta porque le damos autoridad cuando pecamos. Puesto que Jesús ha quitado la maldición, estamos libres del fracaso moral, ese pecado que nunca puedo quitar. Estamos libres en su provisión, estamos libres del fracaso financiero, estamos libres del fracaso emocional, cuando tus sentimientos siempre te controlan y no los puedes dominar. Puedes, en el nombre de Jesús. Él ha quitado esa maldición, ha ganado para ti esa batalla.
Tú puedes estar libre de ese fracaso social. Tú puedes levantarte en medio de todas aquellas personas que te rodean. No eres el hazme reír de nadie. El Señor quiere levantarte porque te da autoridad. El Señor quiere sacarte del fracaso espiritual. Porque Dios ha ordenado que tengamos éxito. Ese es el diseño de Dios, la voluntad de Dios para nosotros. Él dice que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. El poder de Dios está a nuestro favor. Podemos en el nombre de Cristo Jesús. Podemos por los méritos de Cristo Jesús. Pero Él nos dice, obedéceme, escucha mi voz. Necesitamos quitar nuestros tapones. El enemigo nos los pone para que no escuchemos su voz. Necesitamos humillar nuestro corazón, que se suele querer salir siempre con lo suyo, y obedecer, porque solo en la obediencia tenemos autoridad para romper todo eso. A ti que no tienes a Jesús en tu corazón, te digo, la bendición de Dios en todos los ámbitos está preparada para ti. Pero te digo una cosa, primeramente encuentra la paz en Cristo Jesús, porque estos beneficios están en esa cruz, porque estos beneficios están a través de la fe de tu corazón en Cristo Jesús. Estos beneficios no son religión. Estos beneficios son aquello que el Señor Jesús ha ganado para ti en esa cruz por un precio muy alto. Necesitas reconocerlo en tu corazón. Necesitas reconocer en tu corazón que el Señor te está llamando a entregar tu vida a la obediencia. Necesitas reconocer que Cristo Jesús descendió de los cielos, murió en una cruz para pagar por cada uno de esos pecados con los que tú te rebelaste contra su ley. Un precio alto, gratuito para ti, elevado para Él. Pero Él lo pagó porque te ama, porque quiere darte bendición en tu vida. El Señor ama tu creación, te ha creado. Si tu nombre está en su corazón, en el nombre de Jesús, no pelees más con Él y entrégale tu vida. Si tu nombre está escrito en su corazón, eres suyo, eres suyo, eres suyo, y no te vas a escapar de su mano, porque el amor de Dios te va a alcanzar a donde quiera que vayas, a donde quiera que vayas, a donde quiera que vayas. Pero una cosa te decimos: hazlo cuanto antes, porque el Señor te quiere rescatar y que dejes de sufrir la maldición. Maldiciones que estás sufriendo en esta vida, las maldiciones que te tienen atrapado. Él quiere romperlas. Él quiere romperlas. Entrégale tu vida. Entrégale tu vida. Entrégale tu vida. Entrégale tu vida. Es algo tan sencillo, es tu corazón delante de Él, diciendo: no quiero más, no quiero más esta vida de maldición, no quiero más esta vida de pecado, no quiero más esta vida en contra de ti. Toma mi vida, toma mi vida, pon orden, pon orden, pon orden. Tú eres Dios y yo solo soy una criatura. Te obedeceré,
te serviré, te seguiré, a donde quiera que tú vayas, a donde quiera que tú vayas, a donde quiera que tú vayas. Cuando santifiquemos el nombre de Yahweh Jireh, cuando estés orando delante de su presencia, cuando estés diciéndole, santificado sea tu nombre, oh Yahweh Jireh, agradezcámosle a Dios por esa libertad que tenemos de la maldición, por esa libertad que tenemos de la maldición, y declara alabanzas a Jesús, que fue hecho maldición por ti, que te ha liberado y ya no tienes que vivir bajo la maldición de la ley. Cuando alabes tu nombre, cuando estés diciendo, Padre nuestro, Padre mío, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, oh Yahweh Jireh. Gracias, mi Dios proveedor, porque ya tengo el poder de romper todas esas maldiciones. Me has hecho libre, me has hecho libre, me has hecho libre, me has hecho libre. Y que tu espíritu prorrumba en alabanzas, diciendo gracias, te alabo, gracias, te alabo, gracias, te alabo, gracias Dios. Oh Padre, si queremos venir en este momento, Señor, para decirte gracias. Gracias por tu obra, gracias Señor, porque a pesar de nuestra maldad, porque a pesar, Señor, de que la maldición está muchas veces sobre nuestras vidas, en tu misericordia nos has dado el poder y la autoridad para romperlas. Te creemos, te creemos, te creemos, te creemos, te creemos, te creemos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús.